Bueno, vamos a empezar con el teórico de hoy, que es sobre espectroscopía de absorción en el infrarrojo. Sí, a diferencia de lo que vieron las primeras clases de esta segunda parte, que vieron absorción atómica, esto se refiere a absorción de tipo molecular. ¿Sí? Algo habíamos adelantado en las primeras clases cuando vimos espectroscopía UV visible sobre los mecanismos de interacción que tienen las radiaciones electromagnéticas con la materia. ¿Sí? Recordarán que la espectroscopía infrarrojo se ubicaba en las zonas de longitud de onda mayor o menor. Mayor, ¿sí? De mayor longitud de onda quiere decir que la energía que participa, ¿cómo era? Menor, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, la radiación infrarroja fue descrita ya hace más de 200 años. Es la que emiten, por ejemplo, los cuerpos calientes, ¿sí? Emiten radiación en forma de infrarrojo, lo habrán visto en las películas, por ejemplo. De hecho, ese fundamento es lo que vamos a ver más adelante, es lo que se utiliza en las fuentes de radiación en infrarrojo. Precisamente son sólidos incandescentes, sólidos calentados que van a emitir esa radiación. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, el cuerpo humano emite radiación en el orden de los 10 milímetros. Bueno, otras aplicaciones en el control remoto, los lectores de barras. Volviendo al espectro electromagnético, entonces, la región del infrarrojo se ubica en esta zona. En esta zona estamos, en este tipo de espectro, estamos en la mayor energía. Ven que el ultravioleta se ubica en esta zona, que era de mayor energía. El visible, y en esta zona tenemos la región del infrarrojo, y más hacia este lugar las zonas de las ondas de radio, como las que se utilizan en resonancia magnética nuclear. Bueno, repasando un poco, la radiación electromagnética va a estar siempre definida como una onda, ¿sí? La longitud de onda es la distancia entre dos valles o entre dos picos, ¿sí? Siempre definida, un ciclo completo. Podemos definir la frecuencia como la velocidad de la luz en el vacío sobre esa longitud de onda, entonces nos va a dar la frecuencia de cada longitud de onda. ¿Sí? Recordarán que habíamos dicho que cada radiación electromagnética va a estar definida por una energía involucrada, por una frecuencia y por una longitud de onda, por ejemplo. Bueno, dentro del espectro electromagnético, las radiaciones que participaban en la espectroscopía ultravioleta o visible eran de energía mayor a las del infrarrojo y por eso podían interactuar con la materia produciendo transiciones electrónicas. ¿Sí? Eran suficientemente energéticas para producir ese salto. Mientras que a medida que nos acercamos hacia esta zona, la zona del infrarrojo, la energía involucrada no es suficientemente energética para producir este salto de los electrones de las moléculas, pero sí va a producir vibraciones moleculares. Es por eso que a veces se lo conoce como espectroscopía vibracional también. Es decir, si vemos un diagrama de los niveles de energía, la espectroscopía visible, por ejemplo, tenía suficiente energía para producir un salto de un electrón de un nivel basal a un nivel electrónico excitado o al siguiente, ¿sí? Mientras que si en este mismo diagrama observamos dónde se ubica la radiación de infrarrojo, vemos que la energía que posee esta radiación no es suficiente para llegar al nivel electrónico excitado, pero sí es suficiente para producir transiciones en estos subniveles. Estos subniveles son subniveles vibracionales y rotacionales que tienen las moléculas, ¿sí? Que no involucran un pasaje de un electrón de un estado electrónico fundamental a un estado electrónico excitado. En particular, la radiación infrarroja
hay 3 zonas, o se la clasifican en 3 regiones. El infrarrojo cercano, que va de 0,78 a 2,5 micrones. El infrarrojo medio, de 2,5 a 50 micrones. Ven que acá ya usan micrones porque si no se utilizarían nanómetros, el número sería muy grande, ¿sí? Y el lejano, que va de 50 a 1000 micrones, por ejemplo. Pero más que utilizar estas unidades, en infrarrojo lo que se utiliza es lo que se conoce como el número de onda, ¿sí? Vamos a ver que en general de estas 3 regiones la más utilizada es la que comprende el infrarrojo medio. Ahora bien, ¿qué es ese número de onda que veíamos en el espectro? Que le veíamos en la figura anterior. Ustedes saben que siempre decimos que a mayor longitud de onda, menor energía, ¿sí? Y como en infrarrojo, por lo general, vamos a trabajar observando todo el espectro infrarrojo, ¿sí? No es como en absorbancia que ustedes van y miden a 300 nanómetros una absorbancia, ¿sí? En infrarrojo siempre van a estar mirando el espectro completo. Entonces, la posibilidad de utilizar una escala que nos dé una correlación directa entre la energía, ¿sí?, y esa frecuencia involucrada o esa longitud de onda es deseable. De ahí es que surge lo que se llama número de onda. Este número de onda, que se simboliza con esta letra y se expresa en centímetros a la menos 1, es la inversa, es decir, 1 sobre la longitud de onda expresada en centímetros. Por lo tanto, todos los espectros infrarrojos que ustedes observen, van a ver que tienen graficada la señal en función del número de onda expresado en centímetros a la menos 1, ¿sí? Esas unidades surgen precisamente de esta relación. De esta forma se logra una proporcionalidad directa, ¿sí?, entre esa magnitud, es decir, entre el número de onda y la energía o la frecuencia, porque ahora al ser la inversa, a mayor número de onda, mayor va a ser la energía involucrada y mayor frecuencia también. Entonces, si vemos un espectro completo de infrarrojo, por ejemplo, este es un espectro de una lámina de poliestireno, vamos a ver que tenemos la escala expresada en centímetros a la menos 1, que es el número de ondas, y acá tenemos graficada la transmitancia por ciento. Es por eso que todas las señales se ven, o sea, donde hay absorción de energía, disminuye la transmitancia, ¿sí? Por eso se ven señales negativas, podríamos decir. A diferencia de los métodos ultravioletas, que lo que se mide siempre es absorción. Acá vamos a graficar en función del porcentaje de transmitancia. Una característica interesante es que la escala, las unidades de la escala en este eje varían. Si ven hasta 2000 tenemos como una escala ampliada con mayor detalle, y a partir de 2000 a 4000 para una misma distancia como que está más acotada esa escala. Y eso es porque por lo general en esta zona hay mayor densidad de señales, de hecho lo pueden ver acá comparado a las señales que ven en esta zona, y porque esta zona también es importante, lo vamos a ver después, porque es la zona donde hay unas señales que son muy características de cada molécula y se la utiliza muchas veces como criterio de identificación, ¿sí?, que es la llamada zona de las huellas dactilares. Entonces, vamos a tener que, para una determinada molécula, o imagínense que tenemos 2 átomos unidos, ¿sí?, la frecuencia a la que oscilan esos 2 átomos unidos
se van a mover como si fuera un resorte, ¿sí? Para que haya absorción de energía, la radiación que le estamos dando, la frecuencia de esa radiación, tiene que coincidir con la frecuencia de oscilación de este resorte. Cuando eso coincide, hay absorción de energía, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay absorción de esa radiación electromagnética. Para que esto ocurra y dé señal en infrarrojo, requiere que las moléculas tengan un momento dipolar neto, ¿sí? O que durante la absorción de energía haya cambios en ese momento dipolar. Por ejemplo, especies homonucleares como el nitrógeno, el oxígeno, ¿sí? Donde hay dos átomos de oxígeno, no dan señal en el infrarrojo. En cambio, el ácido clorhídrico, por ejemplo, sí da señal. Entonces, para absorber radiación en el infrarrojo, todas las moléculas deben experimentar un cambio neto en el momento dipolar como consecuencia de su movimiento de vibración o rotación de la molécula, ¿sí? Ese momento dipolar, ustedes recordarán de la química y química orgánica, está determinado por la diferencia de magnitud, ¿sí? Y por la distancia entre los centros de carga, ¿sí? Entre esos dos átomos que participan de la unión. Bueno, esto simplemente para recordarles, ¿sí? Especies homonucleares, por lo tanto, como el oxígeno, cloro, nitrógeno, al no experimentar un cambio neto en ese momento dipolar, y no tener un momento dipolar neto, no van a dar señal en el infrarrojo. Y es importante saber que los isómeros ópticos, ¿sí? Los enantiómeros, recordarán de química orgánica esto, son las únicas moléculas que absorben exactamente de la misma manera en el infrarrojo. Bueno, volviendo a la energía involucrada. Según la ecuación de Planck-Einstein, la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia, ¿sí? Y la relación entre la frecuencia y la longitud de onda viene dada como la frecuencia es igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre la longitud de onda. En general, esta frecuencia o la energía involucrada en el infrarrojo, habíamos dicho que solamente va a producir cambios a nivel de los estados vibracionales y rotacionales. Es decir, es importante que tengan claro que no va a haber esas transiciones electrónicas. Por otro lado, esos niveles están cuantizados, ¿sí? Hay niveles marcados en los cuales puede pasar de un nivel a otro, no hay una variación continua en esos niveles vibracionales. Dentro de los mecanismos o de los efectos que vemos cuando interacciona la radiación del infrarrojo con la materia, con las moléculas, tenemos dos grandes grupos. Una son las vibraciones de tensión, que lo que provocan es un cambio continuo en la distancia interatómica, es decir, se va alejando, se va acercando. Y tenemos lo que se conocen como vibraciones de flexión, que lo que provocan son cambios en el ángulo de enlace. Por ejemplo, las vibraciones que se observan para el dióxido de carbono son características, las vibraciones de flexión, que cambian el ángulo de enlace, o vibraciones de tensión, ¿sí? Donde se va disminuyendo la distancia interatómica o se va estirando, se va aumentando. A su vez vamos a ver que dentro de cada grupo hay distintas clasificaciones, ya acaba adelantando. Por ejemplo, la tensión puede ser simétrica, si ocurre de los dos lados al mismo tiempo, o asimétrica cuando uno se acerca y otro se aleja. Entonces, dentro de cada grupo vamos a tener, por un lado, las vibraciones de tensión,
que puede ser simétrica, como decíamos recién, donde, por ejemplo, estos dos átomos se alejan o se acercan al mismo tiempo, por eso es simétrico, o puede ser asimétrico cuando lo hacen en forma alternada, cuando uno se acerca y el otro se aleja. Y dentro de las vibraciones de flexión, que eran las que producían cambios en el ángulo de enlace, podemos tener básicamente 4 tipos. Las de balanceo en el plano, donde ven los dos se balancean hacia el mismo lado y después vuelven. Tijereteo en el plano, donde lo hacen en forma de tijera, ven que se acercan los dos hacia el centro al mismo tiempo. Y luego tenemos estos dos que son los de aleteo, donde los dos salen del plano, se acercan hacia ustedes, por ejemplo, y luego se meten hacia adentro del pizarrón. Y lo de torsión fuera del plano, que cuando uno se acerca a ustedes, el otro va hacia el lado del pizarrón y luego alterna. Bueno, acá lo tienen más animado. ¿Sí? Básicamente estas son las 4 vibraciones de flexión más características y estas serían las vibraciones de tensión. ¿Sí? Ven que acá se ve claramente cómo cambia la distancia de esos enlaces. ¿Sí? Acá en forma alternada y acá en forma al mismo tiempo. Y acá lo que estamos cambiando son los ángulos. Bueno. En general, los distintos grupos químicos van a tener zonas características donde aparecen sus vibraciones, ya sea de tensión o de flexión. Estas vibraciones, es decir, un carbonilo va a salir más o menos siempre en la misma zona, ¿sí? Salvo que el entorno molecular pueda provocar alguna modificación y haya un ligero desplazamiento de esa señal. Pero básicamente se sabe que los oxidrilos salen a determinado número de onda, los carbonilos en otra zona. Digamos, a grandes rasgos se conoce dónde aparecen esas bandas de cada grupo funcional. Esos factores que pueden modificar dónde aparece determinada señal implican tanto interacciones intramoleculares, ¿sí? De su entorno de la molécula, o puede haber intermoleculares con otras moléculas, o incluso a veces la capacidad de formar puentes de hidrógeno, si es un medio acuoso, por ejemplo, puede modificar en qué lugar del espectro vamos a obtener una determinada señal. Bueno, considerando, como les dije antes, que dos átomos se encuentran unidos a través de un enlace químico y que este sistema tiene una cierta vibración como un resorte, se puede aplicar la ley de Hooke de la física para predecir dónde van a aparecer determinadas señales para determinados grupos químicos, para determinados átomos involucrados en la unión. Por ejemplo, tenemos que el número de onda es igual a este número por una constante, que la constante está relacionada con la fuerza de unión de los átomos involucrados, y mu es la masa mínima de las masas molares mínimas de los átomos involucrados en la unión. De esta forma, conociendo qué átomos participan en la unión y qué tipo de enlaces químicos participan, por ejemplo, si es una unión simple, un doble enlace, un triple enlace, podemos calcular teóricamente en qué lugar del espectro aparecería una determinada señal. Por ejemplo, para una doble unión carbono-carbono, reemplazando en la ecuación, obtenemos un valor calculado de 1682 centímetros a la menos 1, comparado con un experimental de alrededor de 1650. Lo mismo ocurre para una unión carbono-hidrógeno. Uno puede calcular teóricamente que aparecería a 3032 centímetros a la menos 1,
mientras que el experimental está alrededor de 2.900 centímetros a la menos 1. Esto se debe a que por lo general no son dos átomos totalmente aislados. También hay otros factores que influencian en la frecuencia de absorción, ¿sí? Uno de esos factores es los átomos que están unidos, ¿sí? A medida que aumenta la masa, el número de onda disminuye, y esto se puede ver claramente reemplazando esos valores en los valores de las masas de cada uno de estos átomos involucrados en la ecuación de Hooke. Así, cuando pasamos de un carbono-hidrógeno que está cerca de 3.000 centímetros a la menos 1, cuando está unido un átomo de yodo, estamos en 500 centímetros a la menos 1. Bueno, la fuerza de unión química, esto claramente también se evidenciaba a través de la constante, ¿sí? Que tomaba distintos valores según se trataba de un enlace simple, uno doble o uno triple. Podemos pasar de un triple enlace alrededor de 2150, un doble enlace 1650 y una unión carbono-carbono alrededor de 1200. Bueno, hay otros factores que tienen que ver con cómo refuerzan o debilitan la unión que forma parte de eso, que une esos dos átomos, ¿sí? Hay otros factores, por ejemplo, la conjugación de dobles enlaces o un carácter SP que aumenta la energía para producir la vibración, a mayor carácter S, ¿sí? A mayor, cuando la conjugación disminuye, la energía para producir la vibración disminuye. Y estos todos son factores que tienen que ver con cómo se comporta esa unión química, ¿sí? Todos estos parámetros ya los vieron en química orgánica también. En realidad, esas diferencias que se observan entre el valor calculado según la ecuación de Hooke, que es una ecuación que proviene desde la física y se aplica a un resorte, no se puede aplicar directamente a este tipo de sistemas, porque esa teoría o la ley de Hooke propone que desde un centro, a medida que estiramos ese resorte, va a aumentar la fuerza necesaria para separarlo, ¿sí? Se va haciendo mayor tensión y vamos a tener que dar mayor energía. Y eso lo podemos llevar en forma continua en un resorte, ¿sí? Uno puede plantear distintas distancias. En la espectroscopía infrarrojo dijimos que los niveles están cuantizados, entonces solamente puedo saltar de un nivel al siguiente. No puedo recorrer todas las líneas en el medio. De hecho, los valores calculados teóricos serían, que vimos en los datos anteriores, serían las líneas azules, y los experimentales están representados por las líneas de punto rojo. Ven que siempre hay diferencias porque la teoría o la ley de Hooke no explica completamente lo que está sucediendo en esas transiciones vibracionales. En ese lugar ingresa también la teoría cuántica, ¿sí? Que entiende que la radiación se transmite en forma de cuantos también y permite ajustar mejor este modelo. Pero bueno, básicamente recuerden que se producen estas transiciones y todas estas son niveles vibracionales o rotacionales de la molécula. Bueno, volviendo al espectro infrarrojo, vamos a tener vibraciones de tensión y de flexión. En general, las vibraciones de flexión se ubican en esta zona de menores números de onda, de menor frecuencia, ¿sí? Por lo tanto, la energía involucrada, ¿cómo es? Menor, ¿sí? Simplemente en estos casos estamos produciendo cambios en el ángulo de enlace. En cambio, si queremos producir un estiramiento de ese enlace, necesitamos, en general, mayor energía, ¿sí? Muchas de las señales de tensión se ubican en esta zona, ¿sí? Si bien también las observamos en esta zona,
ven que en esta zona no va a haber vibraciones de flexión, por ejemplo. Bueno, a modo de ejemplo, algunas señales las vamos a ubicar para la doble unión o triple unión carbono-carbono, la zona de las huellas dactilares, en esta zona. Esta zona es particularmente importante porque al tener muchas señales y que cada señal se ve muy influenciada por su entorno, genera un patrón de señales que es característico de cada molécula, y si uno tiene una sustancia de referencia, un patrón, y obtiene su espectro infrarrojo y lo compara con la muestra que ustedes tienen, si los espectros son exactamente iguales, es decir, superponibles, se utiliza como criterio de identidad, por lo general. Así, por ejemplo, para el espectro del propanol, tenemos señales características del grupo alcohol, por ejemplo, de las señales de flexión carbono-hidrógeno, las vibraciones de tensión carbono-hidrógeno en esta zona, y de esta forma uno puede ir identificando los distintos grupos funcionales. Otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, es característico alrededor de 1700 los carbonilos, como ven en esta zona. Las señales de carbono-hidrógeno del aldehído alrededor de 2700, 2800. Este es el espectro del 2-metilpropanal. Ahora bien, si uno compara los espectros de dos moléculas muy similares, como es esta molécula tiene el alcohol, lo único que difieren es la posición del grupo oxidrilo entre estos dos alcoholes, ven que en general las señales van a ser muy similares, las dos tienen la señal del oxidrilo, por ejemplo alrededor de 3500, pero ya en esta zona hay diferencias, y ni que hablar en la zona de las huellas dactilares, que es sustancialmente diferente. Entonces, si ustedes o en su laboratorio compran un producto, lo que primero que tienen que hacer, o algo que es de rutina en los laboratorios farmacéuticos, es verificar si el proveedor les envió realmente lo que ustedes pidieron. Pues no se van a poder poner a fabricar comprimidos de paracetamol si no saben si realmente les mandaron paracetamol o no, ¿sí? Entonces, uno de los ensayos que hacen, o de rutina, en la mayoría de los lugares, es hacer un infrarrojo, porque es un método rápido y inmediatamente sabemos si se trata o no. De hecho, la farmacopea, que es el libro o el documento que exigen las instituciones oficiales, donde figuran los métodos que hay que aplicar a las materias primas o a distintos productos para analizarlos, aparece generalmente la realización de un infrarrojo. A veces aparece alguna otra técnica complementaria, alguna reacción para identificar grupos funcionales, por ejemplo, pero ya el infrarrojo es altamente indicativo para utilizarlo para identificación. De hecho, si ustedes toman la zona de las huellas dactilares y superponen un espectro como el que se muestra aquí, y ven que el estándar, que está en negro, tiene todas sus señales, y luego hacen la muestra, y donde había dos señales en el estándar, en el otro aparece una sola, ¿sí? No son espectros exactamente superponibles, ya les da un indicio de que no puede no tratarse de la misma sustancia, ¿sí? En cambio, si lo hacen entre un estándar y otra muestra, por ejemplo, pueden ver que el espectro es exactamente igual en todas sus señales, y la relación entre esas señales, ¿sí?, tiene que ser exactamente igual para poder utilizarlo como criterio en la identificación. ¿Está claro? ¿Sí? Por lo general se mira bien con detalle toda esta zona que involucra la zona de las huellas dactilares, pero obviamente tiene que coincidir la zona de los grupos funcionales, ¿sí?, todo el resto del espectro también. Aunque es casi un hecho que si coincide la zona de las huellas dactilares, la otra zona va a coincidir. Bueno, este era el ejemplo del alprazolam, ¿sí?, una droga de uso farmacéutico.
Bueno, en cuanto al análisis cuantitativo, vieron o estamos viendo que desde el punto de vista cualitativo para identificar es muy útil la espectroscopía infrarroja. Para el análisis cuantitativo, en cambio, el tener espectros que son complejos en general, que no permite integrarlos bien, que hay muchas señales superpuestas, hacen que el análisis cuantitativo no sea tan bueno, o mejor dicho, que los errores que se cometen o la incertidumbre que hay en la cuantificación por infrarrojo es muy superior a los errores que se cometen en la cuantificación por UV o visible, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a la hora de cuantificar, se prefiere aplicar otro método, ¿sí? Por ejemplo, una valoración por UV, por visible. De hecho, esta técnica también es poco sensible y si ustedes compran, o volviendo al ejemplo anterior de un laboratorio farmacéutico que recibe un producto que compró, hace el infrarrojo para identificar, ¿sí? Ahora identifican, dice, está bien, nos mandaron lo que nosotros pedimos. El siguiente paso es saber la pureza de eso que les mandaron. ¿De acuerdo? Si la pureza ustedes la requerían que fuera del 99, del 100%. Si hay una impureza en baja concentración, como el infrarrojo es poco sensible, pueden no llegar a verla. Por eso siempre se hace, luego de identificar, se hace un ensayo de valoración o de cuantificación para ver la pureza de eso que les mandaron, si es del 98%, 99%, 100%. Y ahí hay límites, ¿sí? Según de qué producto se trate, se puede aceptar si es superior al 98%, al 95%, al 99%, ¿sí? Pero en general la cuantificación, como decíamos recién, se realiza por alguna técnica alternativa, no por infrarrojo. De hecho, en una determinada señal de infrarrojo, ¿sí? Ustedes, si quisieran integrar una señal para poder hacer una cuantificación, ya surge la duda de entrada al saber si hacen una integración entre los dos valles. Otros autores proponen que hay que trazar una línea y es la perpendicular a esa línea que pasa por la señal máxima, la que se usa luego para la integración. Sí, hay bastante discusión acerca de eso. Y ni hablar si tenemos un espectro mucho más completo donde acá ya se superpone, desde aquí sale otra señal más, ¿sí? Que no hay una señal así o un pico limpio como en este de la figura. Bueno, hasta ahí vimos la parte de identificación y cuantificación, las ventajas y desventajas en cada caso. Ahora, en cuanto a los tipos de muestras que se pueden analizar por infrarrojo, es una técnica muy versátil que permite analizar tantas muestras de gases, muestras líquidas, es decir, disoluciones, muestras de líquidos puros y sólidos también. En general, para muestras de líquidos puros se suelen hacer películas muy delgadas, ahora las vamos a ver. Para muestras sólidos, lo más común o conocido son las pastillas de bromuro de potasio. Para las celdas para gases, por ejemplo, si este fuera un espectrómetro infrarrojo, tendríamos de un lado la fuente, ahí tenemos la cubeta con la muestra, y el detector del otro extremo, ¿sí? Entonces los gases podrían pasar por esta zona y podríamos estar monitoreando por infrarrojo ese gas, ¿sí? O hacer una identificación, por ejemplo. Algunos artilugios que se desarrollaron para poder mejorar la cuantificación de infrarrojo es, por ejemplo, diseñar un sistema en el que tenemos la fuente,
tenemos una cubeta de referencia llena de monóxido de carbono y una cubeta como la de la figura anterior por donde va pasando la muestra. Y en esta escena tenemos una celda sensor llena con monóxido de carbono y la celda control, podríamos decir, también con monóxido. Entonces, según la radiación, por esta zona siempre va a pasar la misma cantidad de radiación, ¿sí? En la celda control. Y, por lo tanto, entre ambos lados de esta celda, este diafragma flexible de metal va a tener una determinada curvatura y va a haber una determinada diferencia de potencial en esta zona. Dependiendo de cuánta radiación pasa por esta celda de la muestra, va a ser la temperatura que adquiera el monóxido en este lado y por lo tanto la curvatura de ese diafragma flexible. Por lo tanto va a ser posible hacer curvas de calibración y hacer cuantificaciones en base a la señal que detectamos en esta zona. Pero no es que estamos integrando directamente la señal del infrarrojo, ¿queda claro? ¿Sí? No es que estamos usando infrarrojo directamente para cuantificar. En este caso particular, y se los doy porque está en el libro que usamos también, es porque hacen este artilugio, ¿sí? Especialmente para poder cuantificar utilizando esta técnica. Bueno, algunas técnicas al poder analizarse gases podrían utilizarse a la salida de un cromatógrafo gaseoso, por ejemplo. Podría utilizarse un detector de infrarrojo, ¿sí? Sobre todo porque es un detector que no es destructivo de la muestra, ¿sí? Uno podría utilizar después otro detector en tándem, por ejemplo. En esta zona ingresa la muestra, pasa por este tubo que tiene dos ventanas de bromuro de potasio, que son sales que no absorben radiación en el infrarrojo, y un tubo de vidrio recubierto con oro en su interior. Entonces la radiación va a atravesar la muestra a través de este tubo y va a llegar al detector donde vamos a obtener la señal del espectro infrarrojo de esos gases que van pasando por esta celda de detección. Bueno, en el caso de querer analizar líquidos puros o muestras líquidas, lo que se hace es generar un sistema en el que tenemos un espaciador, ¿sí? Que es una pequeña lámina que en el interior es hueca y tiene un determinado espesor. Esta lámina la vamos a colocar sobre una de las ventanas, que puede ser cloruro de sodio, bromuro de potasio. Apoyamos la lámina y llenamos con líquido hasta cubrir ese espesor, ¿sí? Luego colocamos la segunda ventana, entonces va a quedar apretada esa lámina con el líquido del espesor que nosotros colocamos. Para que no se salga el líquido se monta sobre estas juntas de acero y con estos tornillos o tuercas se ajusta para que el líquido quede confinado en el interior. Entonces todo este dispositivo va a ser luego lo que se coloca en el paso óptico. ¿Sí? Acá tienen fotos de ejemplo. Acá tienen el dispositivo montado, ven que estas son las ventanas de las sales. En el medio va a estar la lámina que contiene el líquido. Estas son las placas de acero que también tienen una rendija en el medio por donde se va a medir. ¿De acuerdo? La radiación de infrarrojo pasaría por esta zona. ¿Sí? Este es un ejemplo de una celda con una ventana de cloruro de sodio. Bueno, en el caso de los disolventes, o del solvente que vamos a utilizar para estas muestras líquidas, hay que tener en cuenta qué disolvente elegimos, ¿sí? Por un lado, ven que son en general todos solventes no polares o solventes no acuosos,
porque los solventes acuosos van a terminar dañando el material de las ventanas. Dijimos que bromuro de potasio, cloruro de sodio, son sales. Entonces el agua las puede ir atacando, las va a ir disolviendo. Entonces en general se utilizan todos solventes que son de tipo no polar, por ejemplo benceno, dioxano, cloroformo. Y a su vez cada uno de estos solventes, son moléculas orgánicas también, van a dar señales en el espectro infrarrojo. Entonces, dependiendo de qué analito, de qué muestra queremos analizar, vamos a elegir el solvente que no dé señales en la zona del espectro que nos interesa medir. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono no podría utilizarse por debajo de los 800 centímetros a la menos 1, ¿sí? Porque daría señales en esta zona, ¿sí? Bueno, uno de los métodos más característicos o los que más se han estado utilizando hasta que surgió nuevos equipos en los últimos años, que vamos a ver más hacia el final, era la preparación de pastillas de bromuro de potasio. Para esto uno colocaba una pequeña cantidad, unos pocos miligramos de muestra, los mezclaba con bromuro de potasio, luego los colocaba en este sistema, donde tiene un cilindro hueco en el centro, van a colocar uno de estos piezas de acero para tapar un extremo, colocan la muestra con el bromuro de potasio, colocan la otra pieza de acero, luego lo cierran, queda formado de esta forma, y van a aplicar alta presión y a su vez van a aplicar vacío. Entonces al comprimir van a favorecer que se forme una pastilla, ¿sí?, mucho más delgada que una moneda y que es prácticamente transparente por el bromuro de potasio mayoritario. Se hace vacío para evitar que quede aire atrapado durante esa compresión que puede hacer que la pastilla quede un poco opaca, por ejemplo. Y cuando desmontan este sistema van a sacar una pastilla que la colocan en esta pieza de acero y con este artefacto, con este accesorio se puede colocar en el paso óptico del espectrómetro de infrarrojo. Entonces la radiación va a pasar por el centro donde va a estar la pastilla de bromuro de potasio con la muestra. ¿Sí? La pieza que les decía antes se coloca en esta zona, por ejemplo, se comprime a 1000 kilogramos por centímetro cuadrado aplicando vacío. Bueno, esta forma de realizar los espectros infrarrojos estaba muy desarrollada, de hecho se la usa todavía habitualmente, pero hoy en día muchos de los laboratorios, y ya sea en institutos de investigación, en universidades o en la industria farmacéutica, ustedes ya podrán encontrar que utilizan el modo de ATR o reflectancia total atenuada. La ventaja que tiene este método es que ustedes tienen un soporte, tienen un cristal que por lo general es de selenuro de germanio y zinc. Y la ventaja que tiene, ustedes pueden colocar la muestra directamente sobre la superficie, sin ningún tipo de preparación previa. Entonces la radiación que proviene de la fuente ingresa en este cristal de ATR o de reflectancia total atenuada, se va a reflejar, en esta zona va a interactuar con la muestra, luego se refleja y así sucesivamente. Entonces el espectro que vamos a obtener se va a obtener gracias a que la radiación interactúa con la muestra en esta interfase. La principal ventaja, o una de las ventajas, además de no tener que preparar la muestra, es que ahora no requerimos que la radiación atraviese la muestra, como todos los que vimos antes. ¿Vieron que poníamos en el paso óptico? ¿Sí? Entonces, de esta forma,
podemos aplicarlo a distintos polímeros, por ejemplo. ¿Sí? Podemos tomar cualquier material, un polímero, colocarlo sobre el ATR y identificar de qué polímero se trata. ¿De acuerdo? Distintas gomas, ¿sí? Incluso acero, que no pasa, la radiación obviamente no pasa. Vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Sí? Esta es una superficie de acero modificada con una cadena de octadecil, silano, es decir, una cadena carbonada, y que para corroborar si efectivamente el octadecil silano se había pegado a la superficie del acero, uno de los métodos era por infrarrojo. Ahora, los métodos tradicionales de infrarrojo no nos sirven porque una placa de acero no la podemos colocar en ningún paso óptico. ¿De acuerdo? En cambio, esta placa de acero uno la puede colocar directamente sobre el cristal de ATR y como la radiación interactúa en esa interfase, se puede ver acá en el espectro que se observa claramente la señal debida al octadecil, ¿sí? Carbono-hidrógeno, que no se observaba en el acero. De hecho, tienen dos ejemplos, uno que tenía 5% y otro 20% de ese octadecil silano, y ven cómo aumenta la señal significativamente. Bueno, este es otro ejemplo, también de lo mismo, otra placa de acero. Era el mismo material para ver si conservaba ese octadecil silano antes y después de un tratamiento de pulido, y se puede seguir caracterizando el material, ¿sí? Directamente gracias a estos cristales de ATR. La desventaja que tenían los primeros cristales de ATR que surgieron eran que eran de gran tamaño, ¿sí? Uno prácticamente como un celular, más o menos de tamaño, requerían cubrir la superficie para tener una buena sensibilidad, poner bastante muestra. Y eran fácilmente atacables, ¿sí? Por la humedad, ¿sí? Son cristales de selenuro de zinc, de germanio, que la humedad los puede ir haciendo que se vuelvan opacos y perdemos la sensibilidad. Hoy en día la tecnología desarrolló un nuevo sistema que se llama con punta de diamante, que al tener este material, por un lado disminuyeron el tamaño, tendrá medio centímetro de diámetro la superficie donde se coloca la muestra. Al ser de diamante es mucho más resistente, mucho más estable, ¿sí? No se ataca tan fácilmente. Entonces uno puede colocar directamente en esa punta una pequeña cantidad de muestra y hacer el espectro de infrarrojo directamente, ¿sí? La verdad que hoy en día ya hay muchos lugares que tienen, o los que están comprando equipos, tratan de volcarse a este tipo de accesorios también. Bueno, ¿algunas dudas? Bueno, en cuanto a los equipos para infrarrojo, podremos comenzar una ligera comparación con UV visible y con infrarrojo. Por ejemplo, las fuentes. Saben que en UV visible usábamos como fuente la lámpara de deuterio o de tungsteno. Acá, les adelanté al principio de la clase, se usan sólidos calentados, sólidos incandescentes. Los detectores responden a fotones en UV visible. Acá, obviamente, van a responder al calor, ¿sí? Los componentes ópticos, por lo general UV utiliza cuarzo, vidrio puede usarse en el visible o algunos polímeros, mientras que en IR usamos cloruro de sodio, bromuro de potasio, o ya si nos pasamos a la ATR, los de punta de diamante hoy en día. En cuanto a las fuentes de radiación que se utilizan en el infrarrojo, en general todas son sólidos inertes que se calientan forzando la circulación de una corriente eléctrica,
¿sí? Son materiales que tienen una alta resistencia, por lo tanto van a generar calor y la temperatura que se alcanza llega hasta los 1500 o 2500, 2200 grados Kelvin. Así tenemos distintos tipos de fuentes, como el emisor de Nernst, la fuente Globar, el filamento incandescente, el arco de mercurio, lámpara de filamentos de wolframio, fuente de dióxido de carbono. Sí, en general, todas estas responden al mismo fundamento. De hecho, el emisor de Nernst está constituido por óxidos de tierras raras. Tiene forma de un cilindro de 1 a 2 milímetros de diámetro y 20 milímetros de longitud, y se los une a conductores de platino que permiten ese paso de corriente, paso de electricidad, y eso va a generar que el material adquiera temperatura y por lo tanto emita esa radiación de la zona del infrarrojo. La fuente Globar es muy similar a la anterior, muy similar, pero está formada por una varilla de carburo de silicio, ¿sí? De unos 50 milímetros de longitud y 5 milímetros de diámetro. También llega hasta 1300, 1500 grados Kelvin. Luego tenemos la fuente de filamento incandescente, en este caso es similar, pero lo que tiene es una espiral muy apretada de un alambre de níquel cromo que se calienta también por la circulación de corriente, ¿sí? Ven, en los tres casos el fundamento es lo mismo, ¿sí? Forzar una circulación de corriente y permitir que estos materiales adquieran temperatura. Bueno, dentro de los detectores de infrarrojo tenemos tres grandes grupos. Uno son los detectores térmicos, ¿sí? Como los termopares o los balómetros, que los termopares constan de dos metales unidos que generan un potencial que varía en función de la temperatura que adquiere ese material, ¿sí? Dependiendo de la radiación que está llegando, va a ser la temperatura que adquiera el material. Los balómetros son láminas de metales que combinan resistencia con la temperatura. Bueno, los detectores piroeléctricos tienen cristales de sulfato de triglicina que producen cambios en la distribución de carga, lo que se detecta como la corriente en un circuito externo. Y los detectores fotoconductores, que la absorción de radiación disminuye la resistencia eléctrica del material. Sí, en todos los casos tenemos que traducir la señal que está llegando en una señal eléctrica medible, ¿sí? Como usábamos en UV o visible, que de tantos fotones que llegaban lo traducíamos en una corriente eléctrica, ¿sí? Bueno, dentro de los equipos en general, sí, ya hablamos un poco de las fuentes, de los materiales, de los detectores. Podemos tener equipos dispersivos que se utilizan principalmente para análisis cualitativo. Hoy en día, la gran mayoría de los equipos que se venden o por los que la gente se vuelca es por los espectrómetros de transformada de Fourier, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Y hay otros equipos que son no dispersivos, desarrollados para análisis cuantitativos, por ejemplo. Los equipos basados en transformada de Fourier, a ver, primero. Los equipos dispersivos eran los que uno tiene que ir seleccionando con un monocromador qué número de onda va llegando al detector y medir la transmitancia o la absorbancia, ¿sí? Entonces, barrer desde 600 centímetros a la menos 1 hasta 4000, que es lo que abarca un espectro de infrarrojo habitualmente, podía llevar media hora para obtener un espectro.
Hoy en día, en vez de tener estos equipos dispersivos que necesitamos obtener un sistema monocromador que nos permita discriminar los distintos números de onda, se los reemplazó por los transformadas de Fourier, y estos equipos con transformadas de Fourier permiten analizar todos los números de onda al mismo tiempo, ¿sí? En unos pocos segundos podemos tener el espectro de infrarrojo en todo el rango, desde los 600 hasta los 4000 centímetros a la menos 1. Por lo tanto, va a ser mucho más rápido, con mayor precisión, se logra también mayor resolución. Permite hacer varios espectros de una muestra y acumular espectros, con lo cual se gana en la sensibilidad, se mejora la relación señal-ruido. Si antes, si queríamos hacer 2 espectros y cada uno era media hora, tardábamos 1 hora. Acá uno puede hacer 10, 20 espectros de la misma muestra, sumarlos, ¿sí? Y mejora la relación señal-ruido. ¿Se entiende eso de por qué mejora la relación señal-ruido? El ruido siempre es aleatorio, siempre en un espectro puede tener una señal positiva, en el próximo negativo, si es ese ruido de base que ven siempre, en la mayoría de los equipos. Si ustedes hacen varios análisis, en algunos se pueden sumar, en otros se pueden restar, ¿sí? Entonces, en definitiva, si uno acumula muchos espectros, el ruido se termina achicando, consecuencia de esas sumas y anulaciones. En cambio, una señal que es positiva, la sumo con otra, siempre va a ir aumentando. Entonces, al hacer 10 o 20 espectros y sumarlos todos, el ruido va siendo cada vez más chiquito y mi señal positiva siempre es más grande. Entonces, es una forma de mejorar la sensibilidad. En los espectros dispersivos era muy difícil hacerlo porque, ya les digo, llevaba casi media hora cada espectro. Acá, al llevar pocos segundos, podemos hacer varios y sumarlos rápidamente. Entonces, en los instrumentos dispersivos teníamos la fuente, el haz de referencia, el que pasaba por la muestra, y lo que sí necesitábamos contar era con un monocromador para ir seleccionando qué número de onda va llegando al detector de infrarrojo. Y teníamos que ir midiendo de a 1 por vez, ir haciendo como cuando hacen un barrido espectral, ¿sí? Se iba variando y midiendo de a 1 por vez. Los equipos basados en FTIR o transformada de Fourier, lo que hacen es tener la fuente de la radiación, tenemos un espejo que produce que parte de la radiación que proviene de la fuente se refleje hacia un espejo fijo y otra parte de la radiación pase y se encuentre con un espejo móvil que está del otro lado de ese espejo. Luego, como son espejos, la radiación va a incidir sobre este espejo y va a volver hacia esta zona, ¿sí? Y la que choca contra este espejo fijo, contra este espejo móvil, también va a volver y se van a juntar en este punto, ¿sí? Si la radiación que recorrió esta distancia es igual a la de esta, cuando se junten acá, se van a sumar y la onda va a ser, de la radiación electromagnética, va a ser igual, ¿sí? Ahora imagínense que este estaba a una distancia diferente, que hace que cuando llega acá esté desplazada media longitud de onda, por ejemplo. Entonces, cuando el que viene del espejo fijo, cuando está llegando a un máximo, el otro puede estar en un mínimo, por ejemplo, o puede estar en 0, ¿sí? Entonces, cuando se suman, eso hace que se modifique la resultante de estos dos, ¿sí? Va a haber un corrimiento, va a haber una modulación, ¿de acuerdo? Si volvemos a los equipos de infrarrojo, este sistema se lo conoce como interferograma, ¿sí? Interferograma de Michelson.
Tenemos la fuente que atraviesa este espejo, parte se refleja, incide sobre este espejo fijo y vuelve hacia esta zona. La otra radiación va a incidir sobre este espejo móvil y cuando vuelve se va a producir la interferencia de esa radiación. Dependiendo qué distancia recorrió cada... Vieron que según la longitud de onda de cada una de esas radiaciones, puede ser que acá haya recorrido una longitud de onda completa y acá haya hecho 1 también, o un múltiplo entero o 2. Entonces cuando lleguen acá van a estar las dos ondas en el mismo punto, entonces se van a seguir sumando. Pero hay zonas en las que una va a estar en un máximo y la otra no, entonces ahí va a haber ese interferograma. Por lo tanto vamos a lograr que la radiación que sale en esta dirección va a estar modulada por el efecto de este espejo móvil. ¿Se entiende? Bueno, esto es lo mismo que hablábamos recién, ¿sí? Acá es como se ve la fuente, cómo va transmitiendo. Acá pasa por donde está la muestra y acá llega al detector, ¿sí? En un equipo con transformada de Fourier. Entonces, en aquellos casos donde la radiación pasa por este divisor de Lass, que lo divide prácticamente en un 50% hacia cada dirección, ¿sí? Si la diferencia es cero, va a haber una interferencia constructiva, es decir, las dos, la onda se va a sumar y va a ser mayor porque los dos van a estar en un máximo, o cuando estén en un mínimo, las dos van a estar en un mínimo. Si en cambio aparecen desfasadas, por ejemplo en un cuarto de longitud de onda, si esta distancia en el móvil es un cuarto de longitud de onda mayor a la distancia de este lado, entre que va y vuelve, la distancia total o el desfasaje va a ser 2 por un cuarto de longitud de onda, ¿sí? Un cuarto en la ida y un cuarto en la vuelta. Por lo tanto, esa onda va a estar desfasada media longitud de onda. Entonces, cuando una esté en el máximo, la otra va a estar en el mínimo, pues se corrió media longitud de onda. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para una determinada número de onda, esta distancia va a corresponder justo a una longitud de onda. Entonces, cuando salga en esta dirección va a estar en un máximo. Ahora, para otra radiación con otra energía que tenga una longitud de onda diferente, capaz que la misma distancia involucra más que una longitud de onda, ¿sí? Entonces, esta segunda radiofrecuencia, esta segunda número de onda va a salir con una modulación diferente. Cuando esta está para una determinada, cuando esté en un máximo, esta va a estar en 0, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer o plantear para cada uno de los números de onda, ¿sí? Cuando el espejo móvil está en 0, estamos en la máxima señal, por ejemplo en esta zona. Ahora, cuando el espejo está en más un medio o menos un medio, porque se va moviendo en toda esta dirección, ¿no? El espejo móvil. Cuando se corrió acá, o si la radiación encuentra el espejo cuando está en más un medio, o lo encuentra cuando está en menos un medio, la señal va a ser mínima, ¿sí? Estaríamos en esta zona. Y si está en un múltiplo entero, vamos a estar de nuevo en el máximo. Entonces sigue una función que tiene esta forma modulada. Para cada frecuencia va a haber una modulación diferente, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, si cada frecuencia va a salir con esta modulación diferente, vamos a tener una frecuencia para cada uno. ¿Y qué podemos hacer si conocemos una frecuencia? Como hacen en RMN. Ustedes conocían la frecuencia de los núcleos en RMN. ¿Qué se aplica?
transformada de Fourier, ¿sí? Por eso, estos equipos se los llaman FT y R, de las siglas de transformada de Fourier y R infrarrojo. Entonces, la principal ventaja de estos equipos es que no necesitamos un monocromador y tener que ir haciendo un barrido y demorar mucho tiempo, ya que directamente todas las frecuencias son detectadas simultáneamente y se puede obtener un espectro completo en un segundo, por ejemplo. Bueno, el haz del infrarrojo incide totalmente en la muestra, ¿sí? Hay mayor flujo de energía, el sistema hay mayor sensibilidad. Bueno, permiten una mejor calibración y digitalización de datos. Bueno, la muestra se encuentra más alejada de la fuente luminosa, ¿sí? Por lo tanto, no hay contribuciones de emisión de la muestra. Pero principalmente, esta, la número 1, es la principal ventaja de estos equipos con transformada de Fourier. Si hoy en día, si van a un laboratorio que tenga un infrarrojo, todos los equipos modernos cuentan con este sistema de FT y R, ¿sí? Ya desde hace muchos años. Y más aún van a encontrar cada vez más los que tengan el accesorio de punta de diamante, ¿sí? Bueno, algún repaso sobre los componentes, ¿sí? Esto lo vamos a pasar un poquito más rápido que lo vimos en los primeros teóricos de UV visible, ¿sí? En general un equipo va a tener una fuente de energía, como dijimos recién, que en este caso estaba formada por ¿qué? Sólidos incandescentes, ¿sí? Cuerpos calientes, está bien. Un recipiente transparente para contener la muestra, que en este caso, ¿qué podía ser? ¿De qué estaba hecho? ¿Las pastillas de qué son? Bromuro de potasio, ¿sí? Por ejemplo, son las más utilizadas. O si no, los cristales de ATR pueden ser de punta diamante o selenuro de zinc, de germanio y zinc. Bueno, un dispositivo para realizar la zona de medida, ¿sí? Sería donde vamos a medir. El detector y el sistema de tratamiento de la señal. ¿Sí? En general, todas las lámparas, habíamos dicho las lámparas de UV visible o deuterio o tungsteno para UV visible, de cátodo hueco para todo lo que es absorción atómica, como vieron hace pocas clases, y todos los sólidos incandescentes para la región del infrarrojo. Bueno, selectores de longitud de onda pueden ser prismas, redes de difracción, esto ya vimos lo que es cada uno en el primer teórico. Acá, en el caso de utilizar estos nuevos equipos, ya no es tan necesario, o uno puede trabajar directamente midiendo todos con el interferograma de Michelson. Bueno, las sales que forman parte de las cubetas, esto también ya lo adelantamos. Los detectores, vimos hoy, responden a calor, son detectores térmicos, los usados infrarrojo, hoy ya los nombramos. Y vamos un poco a aplicaciones, ¿sí? Dentro de la espectroscopía infrarroja, al ser un método no destructivo, en muchos casos puede utilizarse para monitorear en tiempo real distintos procesos, reacciones químicas, procesos de interacción entre dos moléculas, por ejemplo, procesos de desnaturalización de una proteína. Por ejemplo, ustedes pueden ver por infrarrojo, monitoreando la señal de un determinado analito, cómo aumenta esa señal en función del tiempo, cómo va disminuyendo, gracias al monitoreo por infrarrojo de señales características de cada uno de estos productos. Otra particularidad, ¿sí? Ustedes recordarán que
se puede aplicar a todo lo que es análisis de moléculas orgánicas, como vimos al principio de la clase, que uno puede identificar grupos funcionales, ¿sí? Los carbonilos, los oxidrilos, moléculas, digamos, relativamente simples. Puede utilizarse a moléculas más complejas, como todo lo que se aplica en la industria farmacéutica. ¿Sí? Vimos ejemplos de distintas drogas, como el prazolam, o cómo se lo utiliza para criterio de identificación. Y también se lo puede utilizar para análisis de distintas biomoléculas, ¿sí? Por ejemplo, ácidos nucleicos, proteínas, distintos péptidos pueden ser caracterizados por infrarrojo. Presenta algunas ventajas, como que se puede obtener información tanto de lípidos y proteínas al mismo tiempo, ¿sí? Las muestras pueden ser sólidas, suspensiones acuosas, films, esto ya lo vimos. Se requiere muy poca cantidad de muestra. Se puede obtener directamente datos de las moléculas en la muestra. Bueno, la adquisición de los espectros es rápido y sensible. No es destructivo para la muestra, por lo cual la muestra uno, después de hacer un IR, la puede llegar a utilizar para otro análisis, por ejemplo. Hay que tener en cuenta algunos inconvenientes, como que el agua puede interferir en las señales, ¿sí? Sobre todo en la zona del espectro donde el agua da señales, ¿sí? El agua tiene momento dipolar, por lo tanto da señal en el infrarrojo. De hecho, cuando se preparan las pastillas de bromuro de potasio, es importante dejarlas en un desecador para que no adquieran humedad que pueda interferir después cuando vayamos a hacer la medición. Bueno, no da mucha información acerca de la estructura terciaria de proteínas. Pero uno eligiendo monitorear señales específicas, por ejemplo, de lípidos, de proteínas, hay hoy en día microscopios de infrarrojo. Esto simplemente lo traje para que lo sepan, ¿sí? No solo es el equipo infrarrojo de todo lo que hablamos en la clase, sino hay microscopios en los cuales se pueden ir monitoreando la presencia de distintas moléculas en una muestra colocada en un porta, ¿sí? En un dispositivo especial para observarla al microscopio, y ver en qué lugar se ubican distintos componentes, en qué lugar hay proteínas, en qué lugar hay carbohidratos, por ejemplo, en qué lugar hay lípidos, ¿sí? Y acá irá observando, ¿sí? La señal de cada uno de ellos. Bueno, otras ventajas, ¿sí? Es que a partir de el desarrollo de los equipos basados en FT-IR se permitió aumentar la capacidad de análisis de biomoléculas, especialmente aplicando la transformada de Fourier. Se mejora la relación señal-ruido. Hay algunos métodos que permiten mejorar la resolución, no vamos a entrar demasiado en eso hoy. Y permite también estudiar cambios conformacionales de proteínas, estudiar interacciones proteína-proteína, proteínas-lípidos. Por ejemplo, estudiar el efecto de la temperatura sobre una proteína, ¿sí? En este caso es la lactoalbúmina, y permite obtener información de la estructura de la molécula en función de la temperatura, y este sería el espectro a una determinada temperatura, y a medida que aumenta la temperatura, ven cómo se va modificando el espectro infrarrojo de la proteína. Esto es porque se va desnaturalizando, ¿sí? Va cambiando ese entorno molecular y va cambiando la señal de la proteína. Bueno, por otro lado, permite estudiar algunas proteínas directamente en medio acuoso, pero en algunos casos que uno quiera ver alguna señal que absorbe o que pueda ser interferida por la presencia del agua, lo que se puede hacer es cambiar, y en vez de utilizar como solvente el agua, utilizar deuterio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta ventaja, si vemos el espectro infrarrojo del agua versus al del deuterio, ven que uno da muchas señales en esta zona, si el agua está en negro,
entonces alrededor de 3500 nos perderíamos mucha información de grupos oxidrilos, por ejemplo, que aparecen en esa zona. Entonces, si uno busca información en esa zona, puede cambiar y utilizar deuterio. El deuterio absorbe más alrededor de 2500 y absorbe mucho menos en esta zona. Entonces, podría ser útil cambiar un solvente por otro. Bueno, otros ejemplos de análisis de proteínas, por ejemplo, el análisis de colágeno en esta zona tiene algunas bandas características, ¿sí? Se lo llama bandas amida, alrededor de 3333 estaría alrededor de esta zona. Estas bandas son las amida A y B, las amida 1, 2 y 3 están en esta zona, alrededor de 1600. Y de esta forma uno puede caracterizar distintas proteínas. Por ejemplo, en este caso tienen el espectro de la queratina, que es otra proteína, que también tiene alrededor de 3400 los estiramientos del oxidrilo. Bueno, las amida 1, 2 y 3 también, al tratarse de una proteína, están en esta zona, ¿sí? En sí, bueno, yo les dije los enlaces amida. Los amida, es decir, todos los grupos peptídicos presentan estas señales en el infrarrojo que se los conoce como bandas amida. Hay hasta 9, amida A, B y después del 1 al 7. Las más conocidas o las más útiles son la amida 1 y la amida 2, ¿sí? Una se debe al estiramiento de esta zona y la amida 1 del carbonilo. Y en el espectro infrarrojo aparecen cada una en distintas zonas. Y acá tienen representada la amida 1, la amida 2, la otra señal de la amida 1 alrededor de 1600, la amida A alrededor de 3500. Y sabiendo dónde aparecen estas señales, uno puede identificar o caracterizar mejor distintos materiales, como vimos en el caso anterior de las proteínas, ¿sí? Por ejemplo, en el colágeno, en queratina. A su vez, haciendo uso de esta técnica, por ejemplo, se pueden caracterizar distintas reacciones. Por ejemplo, si uno tiene una molécula de colágeno, como caracterizamos en el espectro anterior, y se le hace una reacción química, por ejemplo, con glutaraldehído, se forma una unión entre el grupo amino y el carbonilo del aldehído, ¿sí? Queda unido covalente. Entonces este tipo de unión puede ser caracterizado por infrarrojo, por ejemplo, para ver si efectivamente o no ocurrió esa reacción. Y si uno luego quiere hacer un ensayo siguiente y sobre el otro carbonilo unir covalentemente alguna otra molécula, por ejemplo en este caso un aminopropiltrietoxicilano, y modificarlo, toda esta secuencia, por ejemplo, puede seguirse por infrarrojo y ver si realmente está ocurriendo o no la modificación. Por ejemplo, estas son fotos de microscopía electrónica de barrido, donde tenemos el colágeno, las modificaciones, y se ve que va aumentando la rugosidad porque la fibra de colágeno se va viendo recubierta por ese silicio, por el glutaraldehído y el silicio que se agrega después. Esto se veía, pero había que confirmarlo. Y haciendo un espectro de infrarrojo, o varios, por un lado se comparó el colágeno con el colágeno que reaccionó covalentemente con el glutaraldehído, y en este caso se ve, bueno, las señales características del colágeno en violeta, más las señales que aporta la presencia del glutaraldehído, ¿sí? Y en la segunda etapa de la reacción, donde a ese glutaraldehído, que ahora está representado en gris, se le unió covalentemente un reactivo que tenía silicio, también se puede corroborar por infrarrojo, ya que
por ejemplo, en esta zona, por debajo de 1000 o alrededor de 1000, aparecen las señales de vida a los estiramientos silicio-oxígeno-silicio, que ahora están presentes y que antes no estaban, ¿sí? Entonces, además de todo lo que es caracterización en química orgánica, caracterización desde el punto de identificación para la industria farmacéutica, puede utilizarse para el estudio de biomoléculas, seguir estabilidad de proteínas, como vimos antes, seguir cinéticas de una reacción o de una modificación química. Sí, lo mismo, este es un ejemplo de la reacción covalente del colágeno con un colorante reactivo, un azo colorante, que permite obtener también de nuevo una unión covalente, ¿sí?, entre estos grupos. Entonces uno puede caracterizar el colágeno, el colorante, que en este caso era el Remasol Black, y el colágeno unido covalente al Remasol Black, que va a dar como resultado la suma de las señales de cada uno de los espectros, ¿sí? Entonces, si yo acá sumo y obtengo la señal de los dos, si yo quiero hacer, volviendo al ejemplo que dábamos antes, quiero caracterizar un producto que compré en el laboratorio y ver si lo que me mandaron es correcto o no, o si usé un material para hacer comprimidos de paracetamol, por ejemplo. Yo podría ver si en los comprimidos hay paracetamol por infrarrojo. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? No sale grabado, así que. ¿Qué verían en el espectro infrarrojo? Si hacen el infrarrojo de un comprimido, ¿qué verían? La suma de todo lo que tienen. Entonces no podrían identificar ahí adentro un paracetamol, porque tendrían una gran cantidad de señales. Si separas antes, obviamente sí. Y más si te asegurás que al principio de todo es paracetamol y después haces el comprimido, no tenés que volver a identificar, que es lo, digamos, más habitual. Pero bueno, ¿sí? Para poder identificar por infrarrojo o para hacer un infrarrojo, en general se requiere que esté puro, ¿sí? Lo que no quiere decir que sea 100% puro. Si yo le dije, si hay impurezas en muy pocas cantidades, podemos no verlas por infrarrojo y pueden estar. Por eso siempre después, en el caso de la industria farmacéutica, se hace una cuantificación. Bueno, luego queda lo que es la espectroscopía del infrarrojo cercano. Si en esta zona, por lo general, los enlaces implicados son los carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno o oxígeno-hidrógeno, ¿sí? La principal aplicación es el análisis cuantitativo de algunas especies, ¿sí?, como agua, proteína, hidrocarburos de bajo peso molecular. En general es menos útil que el infrarrojo medio para identificación, ¿sí? Y tanto esto como otro tipo de espectroscopía vibracional, que es la espectroscopía de tipo Raman, que hoy en día se está desarrollando, que está de moda, podríamos decir, que tiene muchas aplicaciones. Lo vamos a ver en la clase siguiente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de los temas de hoy? Bueno, eso es todo.